sí encuentran, sí encuentran diferencias en la incidencia de derrame pleural. Pues ya cuando vemos estudios más grandes, como les mencionaba, un estudio de 2.700 pacientes, los derrames pleurales se vio que son iguales de prolongados en las dos técnicas. Y la estancia hospitalaria también fue estadísticamente igual. Ahí les pongo, por ejemplo, un estudio que finalizó en 2009, otro en 2007, con 700 pacientes, 250 pacientes, y no tuvieron diferencias en estas morbilidades y así tampoco en la mortalidad. Entonces, los desenlaces tempranos parecen estar siendo igual de frecuentes para ambas técnicas, ahora que ya tenemos más número de pacientes operados de túnel lateral y que se les está dando más seguimiento. En cuanto a las arritmias, que era el principal temor y como les decía era la razón para desestimar esta técnica, actualmente vemos que tenemos estadísticamente algunos estudios donde ya no es significativa la diferencia, ¿no? Sobre todo algunos con más de 1.000 pacientes, ahí pierden la significancia estadística entre una y otra técnica, aunque Texas todavía por ahí reportaba eh, más incidencia en pacientes con túnel lateral, en algunos otros centros y sobre todo en este que les pongo aquí de Balaji con 14 centros, ya la P no es significativa. Entonces eso nos puede ir llevando a seguir intentando esta técnica considerando las diapositivas previas, donde la dinámica de flujos va a ser mejor, la mortalidad probablemente puede ser mejor o por lo menos igual, pues ya las arritmias parece ser que no son un riesgo tan elevado. Y en cuanto al tiempo de seguimiento, influyen los resultados. A mayor plazo, menos diferencia entre una y otra técnica. Ahora que tenemos ya hasta 50 años de experiencia en algunos centros haciendo Fontan en Estados Unidos, se puede ver entonces que el túnel lateral resulta de un riesgo igual que el tubo extracardíaco. Y un beneficio que menciona el artículo es que para los electrofisiólogos, el túnel lateral mantiene el acceso al atrio, ¿no? El acceso venoso, por si hay algo que hacer, para esas taquiarritmias. Entonces puede ser beneficioso en ese aspecto, ¿no? En cuanto a los eventos trombóticos, por ahí algunos estudios que favorecían al conducto extracardíaco, resulta que estos pacientes, por alguna u otra razón, a veces porque habían tenido otros eventos, tenían más uso de de warfarina y entonces puede estar sesgado el hecho de que el tubo extracardíaco menos trombosis. Realmente faltaba analizar en estos estudios qué tantas variables estaban tomando en cuenta y qué tanto sesgo había para el manejo preoperatorio de los pacientes que resultaron tener menos eventos trombóticos, que sería una de las razones para preocuparnos por el túnel lateral, ¿no? Ciertamente el atrio se puede dilatar un poquito, pero como vimos, si la técnica de la colocación de la pared mantiene el diámetro de la cava inferior, entonces no tenemos por qué preocuparnos por esta estasis o esta turbulencia de flujos. Y en cuanto al seguimiento a largo plazo, la supervivencia, la falla de Fontan, la necesidad de trasplante, igual parece ser que los cocientes de riesgo se están igualando e incluso en algunos estudios, como les puse por aquí, uno del 2020, que es el de Boston, y otro del 2016, incluso favorecen al túnel lateral para la mortalidad. Entonces, menos necesidad de trasplante también se menciona para el túnel lateral y mismos porcentajes en la falla de Fontan. Entonces, con esto parece ser que se puede empezar a retomar esta técnica ya perdiéndole un poco al miedo a las arritmias. Hay algunos estudios también dentro de la revisión donde tuvo menores tasas de arritmias el túnel lateral versus
el conducto extracardíaco. Como conclusión de la revisión, entonces podemos mencionar que aún no podemos descartar ninguna de las dos técnicas y que el seguimiento a largo plazo está permitiendo incrementar la significancia estadística a favor del túnel lateral o por lo menos empatarlas. Y las decisiones deben ser individualizadas. Habrá pacientes que les convenga el túnel lateral por cuestiones anatómicas y algunos que se acomode bien a colocarles un tubo extracardíaco. Y recordarles alguna frase que por ahí nos enseñan en cirugía: la mejor cirugía es la que sabes hacer. Tal vez si estás muy habituado a alguna de las dos técnicas y la haces con bastante precisión, pues no tiene por qué tener mayores complicaciones que la otra. Y esto pues es todo respecto al túnel lateral, a ver qué opinan los cirujanos, si alguna vez lo han intentado, si han visto diferencias y qué beneficios le encontrarían a esta técnica. Muchas gracias, Luisito. Pues muy concreto. Pues quisiera escucharlos. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo que sumar. ¿Tú qué opinas, Carlos? Autor, ahora sí que me la cambió. No, híjole, primer punto, creo que cuando uno analiza todo este tipo de artículos, creo que primero tenemos que ver la población en la que nosotros nos estamos manejando y las condiciones que tenemos, ¿no? Eh, Respecto a lo primero que comentó Alex o la postura de la técnica de circulación extracorpórea o no, suena un poquito, no sé, como raro el pensar la bomba o no bomba, porque a lo mejor decimos, bueno, pues una 6B la operamos con bomba y pues le va bien, ¿no? O operamos una 6A con bomba y le va bien. Yo creo que el punto medular de todo esto es precisamente hacer ese estudio comparativo para ver cuáles serían los beneficios y no, pero sobre todo creo que también del equipo multidisciplinario, ¿no? Porque lo decía Alex, y dependemos mucho del manejo anestésico en el transoperatorio, ¿no? Es decir, el paciente está desaturando un poco, bueno, le pongo un poquito de enotrópico, o está con un poquito bajo gasto, le pongo un poquito de enotrópico, o la ventilación, etcétera. Entonces, a final de cuentas, creo que eso es lo más importante, ¿no? El definir bien nuestra población y cuáles son nuestros alcances para eso. Número dos, el saber cómo nos va. Yo estoy haciendo un poquito también esta revisión de los operados, los niños operados de Fontán, y al parecer, hasta ahorita, como decía Alex en nuestro estudio preliminar, hay muchos otros factores que pueden influir en la mortalidad, no precisamente la técnica que nosotros empleamos, ¿no? Tenemos una gran desventaja en el hospital, como lo decía Alex, que no sabemos cómo están nuestros niños después de los 18 años para definir realmente hacia dónde van las complicaciones o no. Pero creo que como decía, hay factores mucho más importantes probablemente como puede ser la patología, o sea, sabemos todos que la dominancia ventricular, que la saturación preoperatoria, que la edad, creo que es un punto también medular del paciente, y el tipo de patología, probablemente la atresia tricuspidea no sea un pronóstico o un factor de mal pronóstico como puede ser la heterotaxia, que a final de cuentas sí nos puede ir diferente. Las condiciones hemodinámicas preoperatorias, cuáles son los números de los pacientes, cómo está la presión diastólica, cómo están los resistencias vasculares pulmonares, cómo está la presión pulmonar, la anatomía del paciente, ¿no? El que si tenemos colaterales, el que si tenemos una insuficiencia de la válvula B, etcétera. Entonces, es una serie de factores que tenemos que analizar para poder definir y a lo mejor ahora sí tener una postura y decir, la técnica quirúrgica que mejor me va es esta. Definitivamente yo creo que a nosotros en el túnel extracardíaco fenestrado nos ha ido bien. Creo que podríamos, o sea, nos hace falta a lo mejor tener esa experiencia del síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico que llega al Fontán a los 2 años o 3 años, que a lo mejor aparentemente, de acuerdo a lo que dicen en el artículo de Boston, les puede ir mejor con la técnica de túnel lateral o no. Y bueno, pues al final,
experimentar no sería a lo mejor la primera opción el decir, hoy voy a hacer un túnel lateral porque pues a ver cómo me va. No, tendríamos que poner muy bien en la balanza cuáles son nuestras condiciones. No, y ponernos de acuerdo, ¿no? Cada Exacto, paciente. exacto. Víctor, adelante. Muy buenas noches a todos. Doctor Bolio, Charlie, ¿cómo están? Qué gusto, Víctor. Saludar a Alex también, por tierras mexicanas. Ya lo estamos poniendo Estamos, ya lo estamos a punto, esperando. a punto. Saludos, doctor, igualmente. Un placer. Mira, definitivamente varios puntos, ¿verdad? Definitivamente la circulación de Fontán es la única opción que tenemos todavía para ventrículos únicos. Y pues sabemos de que, si bien es cierto, ha ayudado a la supervivencia de muchos de estos niños, todavía tiene muchos bemoles, ¿verdad? Y todavía tenemos una alta incidencia, ¿verdad? O sea, tanto así de que pues todo el mundo ya habla del cuarto estadio, ¿verdad? De la circulación de Fontán, ¿verdad? Que es el trasplante. Y sí, lo que tú mencionaste es diferenciar, si hay una diferencia entre ventrículo único en morfología izquierda versus ventrículo único en morfología derecha. Y tenemos que analizar fríamente que dependiendo de dónde vengan estos estudios, o sea, va a haber un sesgo, o sea, hacia uno a lo otro. Estados Unidos, ellos, muchos de esos estudios, o sea, se orientan, muchos de sus pacientes de ventrículo único son ventrículos de morfología derecha, que pues ya sabemos que tiene sus bemoles. Otro también, que también nosotros en nuestros países no tenemos, o sea, es la investigación, la capacidad de poder hacer modelos animales antes de para poder pues avanzar, probar este tipo de técnicas. Yo personalmente creo que también no solamente es la técnica, sino que creo que el manejo multidisciplinario del equipo incide bastante, porque si no vas a tener un montón de variables que al final no te van a poder hacer distinguir, o sea, si realmente es la técnica la que está teniendo una incidencia en los resultados que estás teniendo. Tenemos que homogenizar nuestras prácticas, o sea, estamos hablando en preoperatorio, selección de pacientes, eh, la técnica quirúrgica, el manejo posoperatorio. Yo personalmente aquí en Honduras no había tenido ningún problema. O sea, empezamos muy bien con circulación de Fontán hasta el momento en que empecé a querer no fenestrarlos. Fíjate, cuando ya, que sí fue algo, una decisión meramente técnica, quirúrgica. Entonces, pero qué sucedió? O sea, era la no fenestración o era que mi equipo posoperatorio no estaba acostumbrado a manejar hasta ese momento Fontán no fenestrado, ¿verdad? Entonces, eh, regresamos, como quien dice, a nuestra zona de seguridad y volvimos a fenestrar nuestros casos, pero queda la pregunta, ¿verdad? O sea, debemos de satanizar la no fenestración solo por esos malos resultados. Entonces, eso es solamente analizar los datos, analizar nuestras prácticas y pues continuar, ¿verdad? Homogenizar esas prácticas son las que nos van a ayudar, especialmente ahorita, ¿verdad? Porque vaya, el túnel lateral versus el conducto extracardíaco. Ustedes están hablando de hacer cirugía sin bomba, pero, o sea, el túnel lateral ocupa circulación extracorpórea para poder realizarlo, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya vas vos analizando de que, y como dicen, ¿verdad? Mientras más técnicas existan o más procedimientos existan, quiere decir de que eso es muestra de que todavía no tenemos el procedimiento ideal para poder realizar las cosas. Pero no nos debemos quedar ahí. Lo felicito por hacerse esas preguntas, porque esas son las preguntas que tenemos que hacernos, las preguntas difíciles. ¿Qué podemos hacer para mejorar? O sea, debemos de retomarla. Me pareció muy interesante el análisis de datos, ¿verdad? Precisamente porque el túnel lateral fue satanizado precisamente por las arritmias que estos presentaban. De repente pueden haber casos que pueden ser candidatos, ¿verdad? Entonces retomar, tener esas opciones. Yo que le digo a todo el mundo, ¿verdad? Lo difícil es no tener opciones a veces, ¿verdad?
mientras más tengas opciones, especialmente los cirujanos que están en entrenamiento, les digo yo, mientras más opciones tengan, más cartas tengan bajo la manga ustedes a la hora de un procedimiento, eso les va a ayudar, ¿verdad? A poder sacar adelante algunos casos. Y ahora, con la investigación, pues eso nos ayuda, los datos, tenemos que medir, si no, no vamos a poder cambiar, ¿verdad? Entonces, muy interesante la plática, ¿verdad? Y pues los incito a que sigan haciendo, ¿verdad? Haciéndose esas preguntas difíciles. Muchas gracias, Víctor. Antes de escuchar al doctor Bolio, también ver su opinión, me gustaría precisamente Luis y Alex. Alex, yo sé que, pues te estás metiendo mucho en esto, hiciste una buena investigación, pero ¿cuáles son tus comentarios ya más analíticos al respecto? Pues la verdad es que es algo muy cuestionable en el sentido de que, pues de entrada yo pensaba que no se podía hacer un Fontán, o sea, de hecho me tuve que ir a las libretas a ver cuánto tiempo atrás se empezó a hacer, vi que en el 2014 fueron los primeros casos. Y que no es algo tan frecuente que se está realizando en el hospital, en el sentido de que hay muchas cosas que pues no te lo permiten, en el sentido de que son pacientes reoperados, son pacientes con mínimo dos cirugías previas, una paliación y luego el GLEN, que no te permiten hacer, por ejemplo, una disección tan fácil que al momento que pues empezamos la cirugía y de repente pues empieza un sangrado importante y ya tienes que canular corriendo y ya no te permite ya no le diste la oportunidad a este paciente, pues obviamente son factores que involucran, en el sentido también que son pacientes, muchos de ellos son operados muy tarde, muchos de estos pacientes pierden el seguimiento y creo que es un fallo en el sistema en ese sentido de que pues tampoco nos permiten darle esa oportunidad a los pacientes. Creo que hay muchas opciones quirúrgicas, creo que sí tenemos amplia experiencia en el hospital en el sentido de que pues nos ha ido bien en la mayoría de los casos, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que no? Pues hay también factores postquirúrgicos que también involucran en el sentido de que las infecciones se están llevando mucho de nuestros pacientes, que pues, la sobrevida se ve nublada en ese sentido, pues prácticamente por la sepsia. Obviamente son pacientes multiinvadidos, son pacientes considerados en un estado de hipoxia permanente y que obviamente su sistema inmunológico pues se ve involucrado. Entonces, a mí me llama mucho la atención, creo ser la comparación realmente, si realmente va a ser un beneficio o no para nuestros pacientes. Y pues tratar de aprender lo mejor que pueda y pues ya llevarlo a mi país. Perfecto. Luisito, Sí, bueno, dentro de lo que me tocó investigar para respecto a las técnicas, creo que siempre ir por lo más fisiológico es lo mejor. Creo que en ese aspecto el túnel lateral ofrece beneficios. Y el uso o no de circulación extracorpórea, pues también creo que hay que individualizar. Hay veces que realmente llegas casi al punto de poner el tubo sin ninguna complicación, no hay tantas adherencias, no has tenido sangrados, todo se acomoda perfecto. Y bueno, aunque como decía el doctor, tenemos a I B, tenemos a IA que entran a bomba y les va como si no hubiera pasado nada, pues tal vez en estos pacientes donde estás ya a punto de poner el tubo y puedes hacerlo, puedes canular y todo y hacer el bypass sin la circulación extracorpórea, sí he visto que les va un poquito mejor en la evolución postquirúrgica inmediata y en la terapia intensiva. Pero también, pues hay pacientes que desde que inicias las adherencias suponen un riesgo alto de sangrado, choque hipovolémico y condiciones que van a dejar al paciente con una recuperación postquirúrgica con más morbilidad y pues ahí hay que ser más precavidos. Entonces, respecto a esto, creo que siempre hay que buscar qué le toca a cada paciente, tratar de hacerlo lo más fisiológico posible y pues seguir buscando la evidencia, ¿no? ¿Cómo le va cuando tienes, pues no solo 10 casos, sino conforme vayamos acumulando cientos de casos
y más años de seguimiento, vamos a poder ver realmente si les fue realmente mejor o si supuso solamente un beneficio transitorio. Gracias, Luisito. Muy bien. Doctor Bolio, ¿qué nos comenta? Bueno, en primer lugar, hola. En primer lugar, bueno, felicitar a Luis y a Alex. Excelentes exposiciones y excelentes investigaciones bibliográficas porque, pues sí, el Fontán sigue siendo un tema para buscar controversias y para buscar qué hacer. O sea, si vemos de todos los Journal Club que llevamos, cuántos el tema ha sido Fontán, estoy llegando a la conclusión que la cirugía cardíaca de cardiopatías congénitas se divide en dos grandes grupos, biventricular y univentricular. Y estamos abarcando prácticamente ya con el Fontan, pues es la única cirugía para todos los de univentricular, mientras que los de biventricular tenemos miles de cirugías. Entonces, de entrada, el corazón univentricular es un problema real que existe y que hoy por hoy la única técnica o la única fisiología, pues, que nos lleva a una paliación definitiva es el Fontán. Y que bueno, que a lo largo de los años, desde que se empezó a hacer el Fontán en los años 70, ha habido variaciones y variaciones y variaciones a la técnica, pero que al mismo tiempo han ido evolucionando con, con mejoras en otras variables. O sea, no nada más es túnel lateral, tubo extracardíaco, túnel intra-extra, o sea, el Fontán intra-extracardíaco, que no se ha mencionado, pero es otra cosa. Y no nada más es compararlas entre esos. También incluso las dinámicas de flujos tienen que ver, no nos manejamos en dos dimensiones, no nada más es un solo plano y hacer una cruz. Esa cruz, si la giramos, también la vena cava superior viene de arriba, de adelante hacia atrás, y el Fontán que nosotros estamos haciendo está haciendo una curva, el extracardíaco una curva hacia la derecha. Entonces, todas esas dinámicas de flujo creo que es lo que nos va a dar a final de cuentas cuál es la mejor manera de poder conectar. Esta, e incluso, también algo que se ha analizado es la vena cava superior, qué tan directamente queda con el tubo que viene desde abajo, porque el choque del flujo de una con el de arriba con el de abajo hace que se pierda energía y que se forme una turbulencia que no permite que se vaya hacia los lados y se pierde energía. Y todo eso repercute en el flujo y en la hemodinamia, que puede repercutir en todo, en derrames pleurales, presiones y funcionamiento a largo plazo. Ahora, independientemente de eso, el tema de hoy, Fontán con bomba o sin bomba, si tiene ventajas o si el paciente a la hora de ir haciendo pide que se haga sin bomba y todo se puede hacer sin bomba, pues ahí está, porque preferible comparar con bomba y sin bomba y no con bomba y sin paciente por no quererlo meter a bomba, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender de cada quien, de las políticas de cada lugar, hasta dónde, y hasta de cada cirujano, hasta dónde voy a llegar para decidir meter al paciente a bomba. De entrada, la bomba es una seguridad para el paciente, pero si la puedo evitar, pues se evita. Entonces, eso en cuanto a la técnica de con bomba o sin bomba. Tan así que pues, nos ha estado yendo bien en Fontán, específicamente hablando de tubo extracardíaco, nos ha estado yendo bien este, con bomba, que es la mayoría de los pacientes, y que los que se ha prestado a hacer sin bomba les ha ido bien, pero no vamos a poder todavía o comparar, también lleva cierta jiribilla, pues, querer comparar con bomba y sin bomba, porque no es al azar el decidir meterlos a bomba o hacerlos sin bomba. Finalmente, el que se hace con bomba es porque necesitaba la bomba. Y si necesitó hacerlo con bomba, quiere decir que las cosas no fueron caminando sobre alfombrita
fácil para llegar al hacer el Fontán, y si se tuvo que meter a bomba es porque estaba teniendo complicaciones que hacen que ese paciente sea más grave y que por lo tanto el, la diferencia de morbilidad al hacerlo con bomba no es comparable al hacerlo sin bomba porque la morbilidad no está dada por el uso o no de la bomba, sino por las características del paciente de adherencias, de sangrado, de coagulación, de infección, pues, de todo, ¿no? De todo lo demás. Entonces, estrictamente hablando, creo que está padre poder decir que lo hacemos sin bomba. En la medida de lo posible hay que tratar de hacer sin bomba el Fontán. Ya vimos que les va mejor, pero hay que estar conscientes siempre que el hacerlo sin bomba tiene por ahí 2 o 3 pasos de la muerte, que son cómo voy a hacer o cómo voy a asegurar el flujo a pulmones cuando esté haciendo la anastomosis del tubo a la arteria pulmonar, y cómo y el paso de la muerte al hacer también al estar pinzando la vena cava inferior y seccionándola para hacer la conexión al tubo. Y otro paso de la muerte también la fenestra, porque tampoco es fácil hacer la fenestra sin bomba de circulación extracorpórea. Entonces, si eso se va prestando y lo va permitiendo hacer, pues qué bueno. Pero no pensar no caer en que, claro, le fue mal al paciente porque lo hizo con bomba. No, espérate, gracias a que lo hice con la bomba tenemos paciente. No porque si no lo he hecho con bomba, no tendríamos paciente. Eso en cuanto al uso o no de bomba. Y también conforme con lo del túnel lateral, la verdad es que técnicamente pues, es mucho más fácil hacer el tubo extracardíaco. Eso ya lo tenemos dominado. El tener que no solo es entrar a bomba, también es parar el corazón. O sea, sí se tiene que hacer con cardioplegia el túnel lateral. Entonces, eso sí, en cuanto al procedimiento, puede aumentar un poco la morbilidad. Y la otra es el saber hacer el túnel lateral. Y la otra variable, porque digo, a mí sí me tocó ver no solo túnel lateral, colgajos de flap de aurícula hacia la arteria pulmonar, domos de pericardio, es la técnica de Bjork, esa, para hacer la derivación atriopulmonar, ni siquiera era cabo pulmonar. Entonces, cuando hacíamos túnel lateral, pues, era muy laborioso. Además, son mucho más suturas porque todo el túnel lateral hay que suturar desde arriba hasta abajo, ida y vuelta, o sea, de un lado y del otro para hacer el túnel lateral. La otra es que han ido modificándose también los materiales. Yo creo que el túnel lateral que se dejó de hacer precisamente por las arritmias, probablemente ahora con un medio tubo, digamos, de Gore-Tex o con membrana de Gore-Tex y haciendo las suturas bien, sí tiene posibilidades de volver a hacer otra vez una técnica útil, sobre todo porque ha evolucionado el manejo trans y postoperatorio en cuanto a anestésicos, antiarrítmicos, eso se ha evolucionado y eso hace que una técnica que a lo mejor se consideraba obsoleta se pueda volver a retomar con mejores beneficios. Y algo yo creo que sí puede tener utilidad el túnel lateral es en esos niños que se hace Fontán más pequeñitos que la mitad de aurícula, la mitad de ese túnel lateral, que es tejido auricular, pues ese sí puede crecer. Y esa anastomosis que se está haciendo de la vena, del muñón de la vena cava superior hacia la arteria pulmonar para la salida del túnel lateral, esa también puede crecer. Entonces, en esos niños en que se quiere a lo mejor hacer un Fontán muy de bebés, el tejido auricular que queda funcionando en ese túnel lateral y las anastomosis de tejido con tejido de vena cava, de muñón de la vena cava superior a la arteria pulmonar, va a permitir un crecimiento que si por alguna razón se estenosa, eventualmente se puede dilatar por cateterismo. Entonces, a lo mejor ese es el grupo de pacientes en los que podríamos estar pensando en retomar el túnel lateral y acabar de decidir
con qué tipo de material hacer ese túnel lateral, porque tenemos ahora pericardio bovino, pericardio equino, membrana de Gore-Tex, o a mí me tocó hacerlos con pericardio autólogo cuando se hacía el Fontán en un solo paso, ¿no? Que eso, ese sería otro tema de Fontán. Entonces, yo de esto que saco, no creo que el Fontán sin bomba debe tratar de hacerse conforme lo vaya pidiendo. A la más mínima duda, entrar a bomba y completarlo con bomba. El menor tiempo posible de circulación extracorpórea también es ventaja. Y en cuanto al túnel lateral o el tubo extracardíaco, pues pensar tal vez en escoger pacientes para decidir hacerles el túnel lateral y ver cómo nos va. O sea, no estaríamos experimentando porque finalmente es una técnica que ya hemos hecho. Entonces, que se puede hacer y se sabe hacer. O sea, y que podemos investigar y tomar la decisión de en qué pacientes estaría indicado, ¿no? Eso es lo que yo creo que se puede hacer, ¿no? O no sé si alguna otra duda o alguna otra controversia que surja de esto, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas, ¿no? Y como lo vimos en la última sesión cuando se tocó este tema, o sea, a final de cuentas, cada uno va a tener una visión diferente de cómo me va, qué he adaptado yo a mi centro, qué creo que hemos modificado para que las cosas vayan mejor, pero tiene razón Víctor, ¿no? O sea, creo que es súper importante y desafortunadamente la investigación objetiva no nos puede no sé, como afirmar que esto es mejor que esto es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque al final del día sí necesitamos buenos datos y ya lo decían por ahí, ¿no? Luis y Alex, necesitamos datos específicos para saber y comparar y decir, ok, de acuerdo a la estadística, pues esto es lo mejor para los pacientes, ¿no? Pero bueno, Ahora, yo creo. Nos toca tropicalizar la medicina. Exacto, sí. Sí, esa es lo que iba. O sea, finalmente creo que debemos de poner eh, 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 como un checklist del Fontán ideal. ¿Qué es lo ideal en cuanto a flujos? ¿Qué es lo ideal en cuanto a dirección del tubo? ¿Qué es lo ideal en cuanto a dónde se hace la anastomosis? ¿Qué es lo ideal en cuanto a qué material usar? ¿Qué es lo ideal en qué tamaño? ¿Hasta cómo voy a dar los puntos? O sea, ir viendo cada cosa. Sin embargo, a la hora de estar ahí, hay pacientes en los que se puede hacer una cosa, hay pacientes en los que se puede hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer lo que con ciertos principios fisiológicos y ciertos principios de flujos, lo que científicamente, pero por mucho también intuitivamente, me va a servir a mí para que yo deje una buena derivación cabo pulmonar total con las menores turbulencias posibles, con la mejor dirección de flujos posibles, con la menor pérdida de energía cinética de la sangre y que me asegure que esos pulmones se van a estar perfundiendo bien con ese túnel, ¿no? Y creo que todavía hacia adelante hay muchas, o sea, todas estas cosas que se pueden, pues si no aprobar, sí que se pueden empezar a instituir, el seguimiento nos puede hacer insistir en ello o recular y regresar no dejarlo hacer. Y el seguimiento no nada más clínico, también por resonancia magnética, todo esto nuevo de los flujos en 4D, que también está muy, muy, muy interesante y que a fin de cuentas, pues es una manera de estudiar el movimiento de la sangre en los animales, ¿no? Como diría William Harvey, describir el movimiento del corazón y de la sangre en el Fontán, es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Ahora. de acuerdo. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. No sé si tengamos más preguntas, comentarios. Bueno, pues agradecerles a todos su presencia. Ya se alargó un poquito la sesión, pero bueno, agradecerles a todos su presencia, agradecerles a Alex, a Luis por estar aquí, por el esfuerzo que hicieron y por su gran charla. La próxima semana seguimos todavía bajo la línea quirúrgica. La doctora Lisbeth de la Cruz, cirujano cardiovascular pediatra, nos va a presentar. Ya les haremos llegar la información, los artículos y la invitación. Nuevamente, pues comentarles, es un foro abierto. Quien esté interesado, quien quiera presentar por aquí alguna experiencia, etcétera, pues estamos pendientes y a sus órdenes. Y bueno, pues nada,
Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy y nos vemos la siguiente. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. noches.